Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, bueno, os hablo desde aquí, desde Canal CEO Azul. Yo soy CEO Azul 82 y esto son las 2 menos cuarto. Y nada, estoy aquí desde Galicia para todos, retransmitiendo en directo. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es de vital importancia. Este tema es muy importante a la hora de socorrer a alguna persona que haya tenido un mareo, se haya caído o bueno, lo que sea. Pero es muy importante saber estas cosas porque nunca sabes lo que puede suceder en la calle cuando una persona se marea y cae al suelo o simplemente hay un accidente de coche y no hay nadie a la vista. Es importante tener esto, bueno, saber un poquito más de esto porque pues los de la ambulancia hasta que llegan pueden pasar minutos, incluso diría que alguna hora, pero sería muy excesivo, digo yo. Desde que se avisa a los servicios de emergencias, pues hay que actuar en cuanto antes por si la persona ha sufrido un infarto o haya, no sé, cualquier cosa, o se haya mareado, lo que sea. Siempre es importante saber estas cosas y bueno, pues actuar, socorrer a la persona y protegerla hasta que lleguen los servicios de emergencia. Bueno, pues hoy os voy a hablar del socorrismo. Vamos con el primer capítulo, que son los principios generales del socorrismo. Y bueno, pues os leo esto y bueno, es que es un manual que tengo. Pero siempre es bueno tener un manual a disposición para por lo menos echar un vistazo y saber actuar en el momento preciso. Bien, pues empezamos. Los principios generales del socorrismo, capítulo 1. El socorrista que está presente en el lugar del accidente actúa manteniendo sangre fría. Evalúa la situación rápidamente sin precipitarse. Si hay testigos, es él quien toma la iniciativa pidiendo ayuda. Así puede actuar con eficacia e impedir actuaciones nefastas de testigos bien intencionados pero incompetentes. Su actuación es triple: proteger, alertar y socorrer. Paz. Es proteger, alertar y socorrer. Bien, vamos con el primero de ellos. Proteger. Prevención de la agravación del accidente. Es necesario ante todo sustraer al accidentado del peligro sin sucumbir en el intento. Tomemos el ejemplo de un accidentado en carretera.
Un motociclista que yace en la vía pública corre el riesgo de ser atropellado por otros vehículos, cosa que también les puede suceder a los testigos sobre accidente. Balizar. El socorrista pide a 2 testigos que se coloquen al menos a 200 metros, uno delante y otro detrás del accidente, para hacer señales de ralentizar y poner los triángulos de señalización que todo automovilista ha de tener. Las luces de emergencia, que deben estar encendidas. Así, tanto el herido como los socorristas estarán seguros. Lo más urgente ya está hecho. Evacuar. Por regla general no debe desplazarse, moverse ni tocarse a un accidentado de carretera. Sin embargo, si hay riesgo de sobreaccidente, la evacuación de urgencia se impone, pese a los peligros que ello conlleva. Es necesario desplazar al herido algunos metros para ponerlo a salvo. El socorrista toma al herido por los tobillos a fin de colocarlo en el suelo lo más rápidamente posible. Hay que hacer hincapié en la necesidad de manipular al accidentado manteniendo el eje cabeza-cuello-tronco. Evitar toda flexión o torsión, transportándolo siempre recto como un poste, a fin de proteger su médula espinal en caso de fractura de la columna vertebral. Proteger los bienes. El socorrista debe pedir a los testigos que recojan y protejan los bienes de la víctima esparcidos por la vía pública. Otros accidentes. Si se trata de una intoxicación por gas, se le saca de la atmósfera tóxica. Si es un accidente eléctrico, se corta la corriente. La conducta a seguir en los diversos casos se determina en los capítulos correspondientes. Y en un cuadrito pone, no desplazar al herido, solo si hay peligro de sobreaccidente. En cualquier caso, mantener el eje cabeza-cuello-tronco. Vamos con la segunda. Alertar. Situaciones generales, avisar a los auxilios públicos. El socorrista ha de permanecer cerca del herido para emprender las acciones de urgencia necesarias. Pide a un testigo que avise a los servicios de urgencia públicos. Se le indica cómo hacerlo y a quién avisar. Y vamos a ver a quién se debe avisar. En la ciudad o en el campo debe avisarse a los bomberos para ayuda de urgencia, servicio de urgencias médicas para la atención médica urgente, la policía para mantener el orden público. En la autopista existen postes telefónicos gratuitos de color naranja, cuya situación está indicada a distancia mediante flechas. No atravesar nunca. Existen 2 postes, uno enfrente del otro, a cada lado. También existen en algunas carreteras nacionales. En muchos departamentos existen servicios de socorro médico, los SMUR, coordinados por un SAMU y ligados a los servicios de urgencia de los hospitales. Los dispositivos de llamada están localizados de forma progresiva y la llamada es gratuita o reembolsada. Los números de urgencias figuran en la primera página de los listines telefónicos, por profesiones y en las cabinas públicas. En la empresa o en la fábrica. El plan de alerta ha de ser conocido y estar expuesto en un panel. ¿Cómo avisar?
La persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión, decir desde dónde llama, número de poste o teléfono, indicar exactamente el lugar del accidente, frente al número, de la calle, en la carretera número, después del mojón número o cerca del pueblo, en el cruce de las carreteras número y número, precisar el estado de la situación, número de vehículos afectados, su estado, si hay heridos atrapados, incendio, obstáculos al tráfico, obstrucción parcial o total. Indicar el número de heridos y la gravedad aparente. Por ejemplo, un herido en coma, un herido con lesiones torácicas y ahogo y 3 heridos leves. Hacer hincapié en las circunstancias particulares. Por ejemplo, un camión cisterna ha volcado, derramando en la calzada su carga de gasolina. O bien accidente en un cruce sin visibilidad. Hacer repetir el mensaje. Repetir el mensaje y esperar la palabra comprendido antes de colgar. Si el aviso se ha dado correctamente, los servicios de socorro públicos podrán llegar rápidamente al lugar. Situaciones concretas. Llamada al médico. Eso se verá en el capítulo 8, qué hacer mientras espera al médico, pero bueno. Ahora vamos con la tercera, que es socorrer. Examen del accidentado y primeros auxilios. En el primer examen. Al acercarse al herido, el socorrista debe inmediatamente y al mismo tiempo comprobar si respira o sangra, hablarle para ver si está consciente, tomarle el pulso en la carótida, que está en el cuello, si creemos que el corazón no late. El primer examen es de vital importancia, ya que puede salvar la vida del accidentado. Respiración artificial, con o sin masaje cardíaco. Compresión de una hemorragia. Liberación de las vías respiratorias y colocación lateral de seguridad del herido inconsciente que respira. ¿Se ha detenido la respiración y el pulso? El socorrista comprueba la respiración y busca el pulso en la carótida. Si el tórax y el abdomen no se hinchan, hay paro respiratorio y urge la respiración artificial inmediata. Si además no se percibe el pulso de la carótida, el paro cardíaco se viene a sumar al paro respiratorio. Hay que asociar el masaje cardíaco externo con la respiración artificial. En ambos casos el herido está inconsciente, pues el cerebro no recibe oxígeno. El socorrista debe buscar el pulso carotidio del lado donde se encuentra, nunca del otro lado. Vamos a ver. Colocar suavemente la punta de los dedos índice, medio y anular sobre la línea media del cuello sin apoyar. Los dedos deben tocar la piel. Apoyar la pulpa de los dedos hacia adentro para apoyar la carótida contra el plano profundo óseo durante 5 o 6 segundos. En otros casos, el socorrista debe verificar si hay respiración. La inspiración es suficiente. Se ha de comprobar claramente cómo se hincha la parte superior del abdomen y sentir el aliento en la mejilla. La frecuencia es de 15 o 20 pulsaciones por minuto. Bueno, será la respiración, no pulsación, pero bueno. En los adultos, las pulsaciones son regulares sin pausas. No hay ronquido ni gorgoteo. La mucosa de los labios y párpados es rosa. La piel está seca. Las pupilas son normales. Si falta uno solo de estos síntomas,
La respiración no es normal, por lo que hay que temer una lesión respiratoria. La conducta del socorrista se ha detallado en el capítulo 3. Eso ya lo veremos. Siempre hay que preguntarse: respiración, pulso de la carótida, hemorragia, conciencia, sangra el herido. La hemorragia no siempre está a la vista, ya que la ropa puede a veces ocultar el derrame de la sangre. Puede tratarse de heridas superficiales o, por el contrario, de heridas profundas con lesión de importantes vasos sanguíneos. Estas hemorragias externas deben ser comprimidas antes que nada. ¿Está inconsciente el herido? El socorrista observa la respiración y habla a la víctima. Abra los ojos o ¿me escucha? El herido inconsciente no responde. O la respiración se ha detenido y hay que hacer la respiración artificial con o sin masaje cardíaco, o bien la respiración es suficiente y el socorrista debe comprobarla y colocar al herido horizontalmente de costado en posición lateral de seguridad. Atención. No hacer nunca comentarios sobre el estado del herido cuando se está cerca de él. Podría oírlo si la pérdida de conciencia es pasajera o ligera. Balance de las lesiones. Solo después de que la primera ayuda sea eficaz, detener una hemorragia, retorno de la respiración correcta, puesta en posición lateral de seguridad, el socorrista hará el balance de las lesiones del herido buscando fracturas de miembros o de la columna vertebral, golpes recibidos en la cabeza, en el tórax, en el abdomen y en la espalda que puedan provocar hemorragias internas, lesiones, contusiones, quemaduras. La pérdida de sangre, no siempre visible, el frío, el miedo, golpes recibidos durante el accidente y ciertas enfermedades, en particular las cardíacas, repercutirán en la circulación sanguínea. El herido está pálido, tiene frío, sus extremidades se enfrían, pies, manos, orejas, nariz. Está angustiado, tiene sed. La presión sanguínea se reduce en las arterias, el corazón late más deprisa y con menos fuerza. El pulso radial es débil y rápido, más de 100 latidos por minuto. Imposible o muy difícil de palpar es el colapso. Si no se nota el pulso de la muñeca, el socorrista ha de buscarlo en el cuello. Se percibe su frecuencia e intensidad. El herido con colapso se ha de colocar en posición horizontal con las piernas elevadas. Deberá ser desplazado, encamillado y transportado en esta posición sin sacudidas ni tropiezos. Los datos recabados sobre el estado del herido son imprescindibles para la acción del socorrista y le serán transmitidos al médico, ya que aquellos serán muy útiles para conocer la evolución del herido desde el mismo instante del accidente, peligro inmediato y riesgos posteriores. Por lo especificado anteriormente, comprobamos que el socorrista debe hacer frente a un riesgo inmediato y vital, paro respiratorio, paro cardíaco, hemorragia importante o a un empeoramiento muy rápido de la víctima, hemorragia interna, abdominal o torácica, derrame intracraneal que comprime el cerebro, quemaduras extendidas, etc. Evitar o disminuir el riesgo de complicaciones posteriores al accidente, parálisis por una manipulación intempestiva o inadecuada ante una fractura de un miembro y sobre todo ante una fractura de la columna vertebral. Complicaciones debidas
al retraso en el tratamiento de una herida o quemaduras graves de la cara, herida ocular, que el afectado sufriría durante toda su vida. Primeros auxilios psicológicos. No olvidar los primeros auxilios psicológicos. El accidentado tiene miedo. En caso de accidente, los primeros auxilios de urgencia conllevan siempre un importante aspecto psicológico. Hay que hablar al herido, ya que está angustiado. El curso de su vida se ha visto truncado brutalmente y padece por los que le acompañaban. Hay que tranquilizarlo, decirle que hay gente cerca que se ocupa de él, que los servicios de urgencias han sido avisados y que vendrán pronto. Estos primeros auxilios psicológicos representan una parte muy importante de la acción del socorrista junto al herido. Atención, ante un herido que yace, siempre hay que temer la hemorragia interna. Los testigos tienen miedo. Con frecuencia tienen pánico o están sobreexcitados. Se impone alejar a los inútiles y prescindir de los excitados. El socorrista ha de dar ejemplo mostrando tranquilidad. En caso de varios heridos, el socorrista ha de examinar rápidamente a cada herido y determinar cuál es el caso más urgente. No siempre el más apremiante es aquel que impresiona más. Por ejemplo, herida en el cuero cabelludo, o porque un accidentado hace más ruido que nadie. El herido inconsciente se ahogará si no se le coloca rápidamente en posición lateral de seguridad, con la cabeza hacia atrás. Otro tanto ocurrirá con el paro respiratorio, ya que es necesaria la respiración artificial inmediata. El socorrista, evidentemente, no puede estar en todas partes a la vez. Ha de atender el caso más urgente. La vigilancia. El socorrista ha de continuar la vigilancia, aunque el herido haya recibido el cuidado necesario y haya sido colocado en posición correcta. Completar el interrogatorio. Por ejemplo, ¿está el accidentado en tratamiento médico debido a una enfermedad? ¿Corazón, nervios, diabetes? ¿Qué medicamentos toma con regularidad? ¿Anticoagulantes, insulina? ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Lleva algún informe médico encima? ¿Tiene dolores en la cabeza, en la espalda, en el pecho, en el vientre? Esto permite sospechar alguna lesión interna. ¿Siente hormigueos, descargas eléctricas, entorpecimiento en las piernas? En este caso, puede haber lesión en la columna vertebral. Vigilar la evolución. El socorrista vigila la evolución del accidentado examinándolo regularmente. Ha de permanecer especialmente atento a las funciones vitales. Estado de consciencia, disminución o paro respiratorio, reactivación de una hemorragia, aparición de un colapso. Redactar la hoja de evacuación. El socorrista redacta la ficha de evacuación en el modelo impreso, si lo tiene, o en su defecto en una hoja de papel. Cita la hora del accidente, datos obtenidos, lo que haya constatado, frecuencia del pulso, de la respiración, etc. Lo que se ha llevado a cabo y la evolución del accidentado. Se ha de respetar el orden de urgencia en la evacuación. La evacuación no es un asunto del socorrista. En todo caso, debe esperar la llegada de los servicios de ayuda médica. Ellos son los que determinan el orden de evacuación, ya que no siempre se dispone de sitio para todos los necesitados en las ambulancias. Unos serán evacuados de inmediato si sus vidas corren peligro, otros pueden esperar. Las ambulancias suelen disponer de médicos especialistas.
Aunque sea muy urgente, la ambulancia ha de partir sin prisas ni exceso de velocidad. El transporte del herido debe hacerse con suavidad y marcha moderada, evitando acelerones, frenazos y virajes bruscos. Es importante, para evitar la agravación de un colapso, que el transporte sea confortable, nada de evacuaciones apresuradas y esperar al medio de evacuación avisado. Conclusión: obligación de prestar auxilio. Obligación legal. El Código Penal obliga al testigo de un accidente a avisar a los servicios de auxilio públicos. Establece penas de encarcelamiento y demandas judiciales para cualquiera que se abstenga voluntariamente de socorrer a una persona en peligro, sin riesgo para sí o terceros, sea personalmente o bien pidiendo auxilio. Obligación moral. La moral impone que nos ocupemos del accidentado, tranquilizarlo, socorrerlo, es decir, ser competente. Prestar auxilio es una obligación moral de todo ciudadano. Al final de este capítulo, el socorrista debe haber aprendido la conducta a seguir ante un accidente: proteger, avisar, socorrer. El socorrista debe saber adaptar su conducta a las circunstancias. Ante todo, si está solo, tiene que proteger, después socorrer y por último avisar. Si puede disponer de ayuda, es preferible que haga estas tres acciones a la vez, ya que por una parte nada debe retardar los primeros auxilios de urgencia: respiración artificial, posición lateral de seguridad y detener las hemorragias. Y por otra parte, los auxilios especializados tienen que presentarse en el lugar lo más pronto posible. Los modernos medios de reanimación son más eficaces cuando se dispensan con prontitud. Solo una acción coherente de los socorristas puede evitar la agravación del accidentado. Os recuerdo lo que hay que hacer: proteger, balizar, despejar, alertar, socorrer, examen completo, primeros auxilios, vigilancia y temer lesiones ocultas. Este ha sido por hoy el primer capítulo del socorrismo. Después tendremos el capítulo 2, que viene siendo... Esperad, que acabo de perder la hoja. El capítulo 2 ya vamos a hablar de las funciones vitales, que es lo más esencial, claro, es para saber más o menos. Y bueno, pues ya veis que el primer capítulo es así de sencillo. Yo creo que este manual es recomendable. Yo este manual lo he cogido porque, como estoy como estudié lo de auxiliar de enfermería y había promociones o no sé qué rollos había, pues me dieron un manual de socorrismo por unos libros que tengo aquí de océano y es más bien de medicina y todas esas historias. Pues tengo aquí el manual de socorrismo y la verdad es que es interesante saber esto, porque puede que estéis por la calle y alguien, alguna persona de vuestro lado se caiga redonda al suelo y no sepáis cómo actuar.
Y entonces esto pues viene muy bien tenerlo en casa y recordarlo también. Eso sí, lo más importante y lo que yo sé, lo más importante de todo esto, y saco conclusiones, es que lo más primordial de todo es la vía respiratoria. Lo principal de todo. Cuando veáis a alguna persona tumbada en el suelo porque se haya caído o tal, pues claro, primero hay que hablarle al enfermo o al paciente, o bueno, yo le llamo paciente, pero bueno, hay que hablar a la persona, eh, o sea, tocarle, quiero decir, hablarle, pues yo qué sé, hacerle algún pellizco por si está consciente y tal, y reacciona con un pellizco, pero a ver, lo del pellizco lo hay que hacer por si está inconsciente para saber que te responde. Y si no te responde y no ves que respire, lo más importante es la respiración. Es lo que yo os digo. Y lo que también he aprendido ahí de estar en clases de oposición y todo. Lo primordial de todo es la respiración. Hay que desobstruirle las vías aéreas, como sea. Lo importante es la respiración. Si tiene alguna cosa, por ejemplo, alguien que se atragante con, yo qué sé, con un trozo de pollo. Se atraganta con un trozo de pollo y no puede respirar. Pues a esa persona inmediatamente lo que hay que hacer es la maniobra esta de Heimlich. Pues se hace la maniobra de Heimlich y ya ese pedazo de pollo sale afuera. Y hay que, como dije antes, desobstruirle la vía aérea. Quitarle ese cuerpo extraño de las vías respiratorias, porque si no puede morirse en cuestión de nada, en cuestión de minutos o de segundos, depende. Y entonces, pues, es importante la respiración. Siempre y cuando haya algún herido, alguno que se haya caído, mirar siempre lo primero la respiración, es importantísimo. Y luego si tiene pulso, lo segundo si tiene pulso. Lo primero la respiración y luego el pulso, porque son dos funciones vitales, lo más importantes para volver a recomponer y que vaya todo bien. Porque vamos, es que eso es lo básico. O sea, lo básico es que respires y que tengas pulso. Porque sin respirar y sin tener pulso es cuando falleces, o sea, cuando no eres nada. Así que primordial, primero respiración, después pulso y después el resto. ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Cuando veáis a una persona que no respire o que no tenga pulso, pues ya avisáis. O sea, ya sabéis. Primero respiración, después pulso y luego el resto. Y bueno, pues nada, eso sí, protegerse antes de todo eso, protegerse uno a sí mismo, porque en el manual no lo dice, pero
cuando hay un accidente en carretera, pues lo primero de todo, pero de todo, lo que hay que hacer primero de todo es protegerse a sí mismo. Protegerse el socorrista. Porque, claro, de nada me sirve que, por ejemplo, haya un accidentado y vayas a socorrerle, y entonces cuando lo estés socorriendo en medio de la carretera viene un lanzado y te atropella. Es que eso, primero hay que protegerse a sí mismo, o sea, bueno, protegerse a sí mismo y después al accidentado, trayéndolo para la acera o para donde sea. Y así atenderlo. Porque, claro, si no hay socorrista, mal andamos. Entonces no puede hacer reanimación al herido. Entonces, bueno, pues eso es lo principal. Primero, protegerse a sí mismo. Lo primero de todo es eso. Y después, pues al herido, llevarlo a un lado de la carretera y, empezar con la valoración y todo eso. Bueno, pues este es el programa de hoy. Del manual de socorrismo. Quería hacer algún efecto, pero parece que desde aquí del móvil no tengo ningún efecto. Cosa que me parece muy extraño. Porque antes tenía efectos de sonido y ahora no. Pero bueno, es igual. Tendré que mirar esto, porque no me parece normal. Y bueno, pues ya vamos finalizando este programa, porque aparte quería poner un poco de música, pero aquí desde el móvil no tengo. No tengo canciones así para poner por aquí. Lo tengo en otro sitio, pero claro, como hay gente que con las canciones pues es muy estricta y quiere los derechos de autor, o yo qué sé, qué coño. Es que últimamente ya, en fin, las cosas se han vuelto muy crudas. Y entonces pues eso, que hablaré simplemente con vosotros, porque aquí, como pongas una canción, te la pueden silenciar en 0, pero bueno, tenéis aquí en el Spreaker.com, en mi zona de Canaceo Azul, pues tenéis ahí todos mis programas anteriores y podéis escucharlo tranquilamente. Porque yo, claro, tengo para compartir en el YouTube, y claro, en el YouTube pues lo ve muchísima gente. Y entonces, yo qué sé, habrá artistas que no le hagan gracia que ponga su canción y exigen derechos de autor. Vale, me parece perfecto, pero es que no sé, yo creo que no estoy haciendo daño a nadie con tal de poner su canción. Pero bueno, en fin. Que aparte estoy pagando aquí en el Spreaker. Así que yo no entiendo mucho de esto. Así que, en fin. Bueno, pues nada, dicho esto, nos vemos, bueno, nos vemos, que iba a decir yo. Ya nos conectaremos por aquí otro día, no sé cuándo, pero otro día seguro.
Y, y bueno, pues nada más. Un beso a todos, que os vaya muy bien este fin de semana. Hoy a mi perrita la tengo un poco malita porque tiene infección de oídos y bueno, estamos ahí. La pobre no hace más que dormir. Bueno, duerme, luego le doy un poco de beber, así para que vaya tolerando porque vomitó y toda la historia. Pero bueno, así vamos. Y nada, pues cuidándola, porque yo pensaba que iba a dormir, hoy iba a dormir así a pierna suelta, pero qué va. A las 7:30 estaba mi perrita ahí malita toda. Y la tuve que llevar al veterinario urgente porque estaba mal. Estaba mal, no paraba quieta. em, se ponía del lado de la oreja que peor tenía, y entonces no paraba quieta, bueno, luego bebió muchísima agua, bebió como 3 o 4 o 5 veces antes de llevar al veterinario, luego vomitó todo el agua que bebió y fuimos al veterinario. Y allí pues nada, le hizo análisis de sangre, le pusieron 3 inyecciones para los vómitos, para lo de las orejas, bueno, la de la infección o que sea. Le hicieron una exploración en general y ahora pues le estamos echando el líquido este para los oídos 2 veces al día. Así durante una semana y luego la vamos a llevar de revisión. Y bueno, pues Lunita, mi pequerrecha Luna, pues está así de malita. Esperemos que en una semana ya esté mejor. Hoy está así pochita, no tiene ganas de nada, está muy tristona y bueno, es normal cuando uno está enferma, pues no tiene ganas de historias. Y bueno, pues nada, esto es todo por hoy. No sé cuándo volveré, así que pues un besito a todos, que os vaya bonito y hasta otra. Chao.